Y ahora ya se está viendo. Bueno, perfecto. Pues vamos a empezar con la sesión 4 que tenemos, y como ya les explicó antes Paco, si se fijan, pueden ver aquí los vídeos de las sesiones anteriores. No sé si podré tener, ustedes saben que ahora estamos aquí en carnavales y yo no es que sea carnavalero, yo huyo del carnaval, entonces hasta el jueves no voy a estar otra vez de regreso de la huida y espero, si puedo hoy, mañana salgo de viaje, pero si puedo esta noche coloco ya los vídeos y si no puedo editarlos, pues el jueves estarán editados, ¿no? Para los que están asistiendo, pues no hay problema porque lo van a escuchar. Será sobre todo para los que no han podido conectarse hoy, pues a partir del jueves con seguridad, y se puede hacer esta noche, ya estarán las sesiones colgadas y publicadas aquí en el campus virtual. Lo que les voy a explicar a ustedes ahora en las próximas horas va a ser esta actividad que, si se fijan, si leemos el enunciado, análisis de los diferentes tipos de publicaciones científicas, de los libros a las comunicaciones en congresos, el proceso de gestión editorial de una publicación en humanidades, desde el momento en el que nosotros hemos terminado nuestra investigación y lo enviamos hasta que se publica. Esto es lo que les voy a explicar hoy, ¿vale? Hay un PowerPoint, como siempre, recuerden, aquí tenemos el webmix con los recursos externos en Symbaloo. Son los mismos recursos que teníamos la semana pasada. Y después tienen aquí pues una serie de materiales que yo les he puesto. Algunos son míos y otros no. Esto es mío, este es un PowerPoint que es el que les voy a explicar ahora. Y hay otras cosas que yo les recomiendo que lo descarguen. Todo el material que puedan descargar, descárguenlo, porque yo no sé en qué momento ustedes dejarán de tener acceso a este espacio, a esta asignatura en el campo virtual. No sé si una vez nosotros evaluemos, firmemos el acta y los califiquemos y evaluemos y pongamos el acta, ustedes podrán seguir entrando como antiguos alumnos de esta actividad formativa. Entonces, bueno, cualquier cosa que ustedes digan, qué interesante esto que me ha puesto aquí Paco, Loli o Manolo, pues bájenlo, descárguenlo, guárdenlo, porque si algún día van a entrar aquí a cogerlo y no pueden entrar, pues es un problema, ¿no? En cualquier caso, siempre como escribirnos un correo y decirnos aquello que tenías y que nos explicaste, me lo puedes enviar, pues ya saben que eso lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta presentación que tenemos aquí, donde nosotros les explicamos qué es eso de publicar y qué características tiene la publicación en el área de humanidades. Nosotros tenemos o debemos tener muy claro que cuando nosotros estamos, digamos, estudiando un tema, estamos ampliando nuestro conocimiento sobre algo, en el momento en el que nosotros eso lo ponemos sobre un papel y lo difundimos a través de una revista científica, de una comunicación en un congreso, estamos dando el paso del estudio a la investigación. Porque tú puedes pasarte toda una vida recopilando documentación para hacer una tesis y tú puedes hacer esa tesis, pero si se queda solo en eso no es investigación. Eso tiene que entrar en el circuito de la difusión científica. Y el circuito de la difusión científica es congresos, publicaciones, y eso es entrar en un sistema en el que algunos de ustedes quizás ya han entrado, pero otros tienen que entrar cuanto antes. De hecho, para defender la tesis se les requiere en el sistema actual de lo que son los programas de doctorado empezar a participar en congresos y publicar artículos, etcétera, ¿no? Hay que conocer, por tanto, cuál es el funcionamiento de una revista, hay que saber cómo es el proceso de gestión editorial y hay que tener muy claro que hoy por hoy publicar es fácil. Hay muchas revistas, hay muchas editoriales, pero ustedes no tienen que publicar, ustedes tienen que publicar en los mejores lugares. Tienen que publicar en las mejores revistas, tienen que publicar con las mejores editoriales y eso requiere ya, pues, una capacidad que nosotros vamos a intentar que vayan adquiriendo en este doctorado. Esto es lo que les vamos a explicar nosotros en esta materia. Por tanto,
Esto va a ser más o menos el esquema de los contenidos que les voy a explicar ahora, desde qué es una revista y cómo está organizada, cuál es la política editorial de las revistas, cómo es el proceso de gestión de una revista indexada, y luego les daré una serie de conclusiones o de consejos para el futuro. Vamos a empezar con lo que es una revista indexada. Una revista como un medio para difundir el conocimiento es tan antiguo como que empieza desde el siglo XVII. Las revistas científicas, que algunos pueden pensar que es algo muy contemporáneo, en realidad arranca desde el antiguo régimen. Anteriormente a esto, la comunicación se establecía a través del formato libro, el formato manuscrito, el formato códice, había diferentes maneras de transmitir el conocimiento, pero la manera más rápida de transmitir el conocimiento no es un libro, es una carta. Antes de que existieran las primeras revistas científicas, los investigadores, los físicos, los químicos, los matemáticos, los astrónomos, los humanistas, se escribían cartas entre sí, dándose cuenta unos a otros de los avances en el conocimiento. La manera que tenía un humanista del siglo XVI de decirle a alguien que había encontrado algo interesante era una carta que le mandaba a un colega y le decía: oye, me he encontrado una inscripción en este pueblo que dice tal cosa, posiblemente esa referencia que había en el itinerario de Antonino sea este yacimiento, o este manuscrito, he leído algo, si era alguien que le interesaba el mundo de la edad moderna. Quiero decir que la manera natural de transmitir el conocimiento del estudio autónomo individual del humanista era a través de una carta. Pero hay un momento en el cual empieza ya a profesionalizarse esto del conocimiento científico y tienen que crear unas revistas que sea el cauce donde esas cartas, esas aportaciones de los distintos investigadores las puedan leer todos, no solamente el destinatario de la carta. Entonces empiezan a aparecer las primeras revistas científicas que son órganos de expresión de colegios de científicos, de lo que llamaríamos hoy en día sociedades científicas. ¿Vale? Entonces, esas son las primeras publicaciones científicas. Algunas de ellas las tienen ustedes en Internet y las pueden conocer. Desde esas publicaciones del siglo XVII hasta nuestros días, esto ha cambiado muchísimo. Esto ha cambiado muchísimo, pero algunos de los grupos editoriales más importantes del siglo XIX que publicaban revistas científicas, estoy pensando en Elsevier, Holanda, todavía siguen haciendo de esto un negocio muy boyante. Entonces, vamos a ver cómo el panorama de las publicaciones científicas en nuestras áreas, en humanidades, se ha hecho un poco más complejo, sobre todo en las últimas décadas. Introduciendo una palabra clave en nuestro vocabulario, como es el de revista indexada. Tienes que publicar un artículo en una revista indexada. ¿Y qué es eso de indexada? Bueno, como sabemos latín, sabemos que index es una relación de materias, en este caso de revista, y una revista indexada es una revista que esté en uno de esos índices, en un índice de revista. En un índice de revista, de buenas revistas, evidentemente. Entonces uno tiene que saber cuáles son los índices de revistas buenas en nuestras áreas. Y aquí tienen ustedes recogidas en esta imagen, pues, los principales índices de revistas. Desde el más importante, el que se considera el mejor, arriba, a la izquierda, lo que se llamaba hace unos años Web of Knowledge de Thomson Reuters y ahora se llama Web of Science de Clarivate Analytics, después Scopus y después directorios de revistas como Ulrich, el de la Asociación Europea de Ciencia, la FECIT con su sello de calidad, toda una serie de diferentes índices que son los que en humanidades se utilizan para poder discernir si una revista es muy buena, es normalita, es regular, es mala o es muy mala, ¿no? Digamos que estos son los criterios que utilizamos, esa escala para medir la calidad de la revista. Incluso ese esquema también lo tenemos para los libros y para los capítulos de libros. Nosotros podemos saber que hay editoriales muy buenas y hay editoriales que no son tan buenas, y que hay editoriales relativamente buenas y que hay luego editoriales que son francamente malas. ¿Cómo podemos distinguir lo bueno de lo malo? Pues yendo otra vez a una escala donde las cosas que están arriba se supone que son mejores y las cosas que están abajo se supone que son peores, ¿no? En lo que se refiere a las editoriales, pues tenemos para las editoriales españolas en el área de humanidades sociales, pues un índice
una vez más, el DSPI, el índice de editoriales sería este que tienen aquí. Hay una cosa que tenemos que tener muy claro cuando estamos hablando de investigación de calidad de revistas indexadas en humanidades. Y es que nosotros, los humanistas, al igual que todos los investigadores en cualquier área, nuestro principal capital es la buena reputación. Un investigador, un científico, un historiador, un filólogo, no busca dinero, no busca poder, eso lo busca el político, eso lo busca el empresario. Lo que busca un investigador es prestigio. Es así de sencillo. También a veces buscan dinero, también buscan poder, eso es cierto, pero el investigador que lo único que quiere es hacer bien su trabajo y que sea reconocido, el mayor premio que puede tener es ese reconocimiento que viene dado a través de lo que se llama prestigio. Es así de sencillo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la sociología de la ciencia, y hay un libro muy interesante que yo leí hace muchos años y que les recomiendo si algún día tienen tiempo que lo lean, Tribus y territorios académicos, está traducido al castellano o español, mejor dicho, que diría Loli, por la editorial Gedisa, y lo pueden leer en español, y si no lo tienen en inglés, lo que viene a explicar en este libro es cómo los académicos estamos organizados en tribus, con nuestros propios ritos iniciáticos, nuestros tótems, nuestros dioses, gurús, etc. Y cada tribu es diferente de la otra. No hay dos tribus iguales y evidentemente conocer los secretos de tu tribu a la que tú perteneces y a la que vas a entrar de la mano de tu maestro, tutor, director de tesis, pues es algo que ya llevan ustedes aprendiendo. ¿Cómo se mide el reconocimiento en ciencia? Y esta es una diapositiva que suelo poner siempre, procede de una película que quizás hayan visto, Una mente prodigiosa, no sé si la han visto, es una película muy bonita, donde un señor que va a conseguir el premio Nobel en matemáticas y va a tener, digamos, va a culminar la carrera en la universidad, ve al final de la película aparece ese reconocimiento a su trayectoria. ¿No han visto la película? Pues no les voy a contar, pero el que la haya visto y vea esta escena recuerda cómo en esa escena se le está reconociendo a este investigador, a este matemático, pues toda una trayectoria brillante desde el punto de vista académico. ¿Cómo se mide el reconocimiento? Cuando ustedes le preguntan a un colega, en el mundo nuestro es muy habitual, todo el mundo es el mejor. Una cosa que es muy habitual en el sistema universitario es que todos somos buenos, todos somos los mejores. Y francamente, bien, todos tenemos abuela, pero aún así nos consideramos los mejores, pero cuando uno tiene que empezar a ver si es mejor o peor que otro, ahí hay que establecer métodos comparativos y además que sean objetivos. ¿Cómo se mide la excelencia en investigación? Pues todo cambió cuando, a mediados del siglo XX, aunque aquí diga julio de 1995 es una errata, es julio de 1955, en una revista que ustedes habrán oído alguna vez, Science, es una de las más prestigiosas revistas en el área de ciencia, una revista norteamericana, un señor que se llamaba Eugene Garfield publicó un artículo que se titulaba Índice de citas en ciencia. Y ahí estableció las bases de lo que es hoy por hoy el sistema para medir la excelencia en investigación científica, el análisis de citas y lo que luego vino a ser el famoso factor de impacto para medir la revista. Lo que Eugene Garfield diseñó en los años 50 del pasado siglo y que todavía hoy en día sigue siendo el paradigma para medir las revistas indexadas, sobre todo en las áreas de ciencias, que es donde empezó Eugene Garfield a trabajar, parte del siguiente presupuesto. Los mejores investigadores publican en las mejores revistas y las mejores revistas acumulan los mejores artículos. Bueno, parece un buen principio. Los buenos investigadores
publican en las mejores revistas y estas mejores revistas son una atracción para esos investigadores que no son tan buenos pero que quieren mejorar y saben que esas revistas son el mejor canal de comunicación para difundir su conocimiento. La revolución que supuso la informática permitió que lo que antes se hacía de manera manual, el recuento de citas de los artículos, se pudiera hacer de manera automática. De tal manera que lo que antes era un proceso muy lento y laborioso, luego se fue facilitando con la revolución informática en los años 70. Básicamente lo que hacía Eugene Garfield, que creó un instituto, el ICI, el Instituto de Ciencias, y que creó el famoso JCR, que todo el mundo ha oído hablar de él, el JCR famoso para medir las revistas con o sin JCR y el factor de impacto, era, cada artículo tiene una serie de referencias, que es lo que nosotros llamamos bibliografía, y esas referencias se contabilizaban, de tal manera que una revista que tenía un factor de impacto 12,5, como este que tienen aquí, este dibujo que nos recuerda a Ben-Hur, a la película Ben-Hur, ¿no? Quiere decir que un artículo publicado en una revista con un factor de impacto 12,5, quiere decir que ese artículo tiene la posibilidad de acumular como mínimo 12 citas y medio en los próximos 3 años. Porque el sistema de elaboración del factor de impacto de una revista consiste en analizar la horquilla de los 3 últimos años de una revista y ver dónde está la media de citas que tienen esos artículos en las revistas incorporadas al sistema de revistas indexadas del Easy Citation Index, de tal manera que, midiendo las citas pasadas, se tenía un presupuesto, se tenía, digamos, una perspectiva de las posibles citas que podían tener los artículos que se publicaran en los siguientes años en una revista. Este sistema, que estaba basado para medir las mejores revistas, lo que se llamaban las revistas fuentes, es un sistema perverso que terminó por ser utilizado para medir no a las revistas, sino a los autores que publicaban en las revistas. Y la vuelta de tuerca ya más perversa de este sistema se creó cuando un economista chileno, Jorge Hirsch, creó el famoso índice H. El índice H, que no sé si alguno ha oído hablar alguna vez de él, es una vuelta de tuerca más en este sistema de bibliometría dura, y cuando digo dura, no dura por lo laborioso que puede ser hacerlo, sino duro por las implicaciones que puede tener de todo tipo para la carrera de los investigadores, ya sean senior o junior, porque estamos hablando de una auténtica tiranía de las cifras. Lo que viene a imponer es que una persona con un índice H alto es mejor investigador que uno que tiene un índice H bajo, partiendo de la base de que esos investigadores son de la misma horquilla. No podemos competir, no podemos poner a competir a un investigador de 60 años con uno de 25, igual que a nadie se le ocurre en una prueba de atletismo poner a correr a alguien de 60 con uno de 25. Se supone que el de 25 corre más y más lejos que el de 60, pero en ciencia es justo lo contrario. Una persona que tiene 60 años tiene una trayectoria y es una trayectoria acumulativa. No sé si me siguen. Entonces, a la hora de hacer comparativas, hay que hacerlas con personas que sean de la misma jornada, o sean de la misma, digamos, del mismo quinquenio, del mismo decenio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el índice H, por ejemplo, de un investigador que tiene un índice H 6, que es el ejemplo que tienen aquí, quiere decir que ese investigador tiene, como mínimo, 6 artículos publicados y cada uno de esos artículos tiene, como mínimo, 6 citas cada uno de ellos. O sea, ese artículo ha sido citado por otros investigadores en otros artículos como mínimo 6 veces. Quiere decir que un artículo que tenga un investigador que tenga un índice H 60, quiere decir que ha publicado como mínimo 60 artículos. Luego, evidentemente, eso ya estamos hablando de sumar años y sumar artículos, pero al mismo tiempo es una cosa escalada. Porque no solamente es que tenga 60 artículos, es que encima son 60 muy buenos artículos, porque cada uno de ellos tiene como mínimo 60 citas cada uno de ellos. ¿Me siguen? Ese fue el famoso índice H que estableció el amigo Jorge Hirsch y que desde entonces se utiliza mucho para medir la producción científica, sobre todo en las áreas de ciencias, sobre todo en las áreas de ciencias médicas, pero de un tiempo a esta parte también en humanidades y en sociales.
Dime. Vente para acá, porque si no los de la laguna no te van a oír la pregunta. Bueno, puedes poner la gráfica de índice aquí una pregunta para estar todas esas marcas ahí están refiriéndose que en todas esas situaciones se está cumpliendo el índice X. No, vamos a ver. Alguien que publica 15 artículos pero no tiene ninguna situación de referencia. Su índice H es 0. Es el 0. Aquí lo que tienes es número de artículos, este autor tiene 15, y aquí tienes número de citas. El primer artículo tiene 25, el otro tiene 20, el otro tiene 18, y hay un momento en el cual... Todos estos no están referenciados al índice X. No. Sí. O sea que en esas mismas condiciones todo, que tenga un solo artículo, pero tiene 25 citas, ese también tiene un índice H. No, si tú tienes... Sí, estoy haciendo una lectura. No. Tú tienes que cruzar número de artículos con número de citas de los artículos más citados. En el momento en el que se cruzan ambas variables, ese es el índice. Entonces, si tú tienes tres artículos, el primero tiene 25 citas, el segundo tiene 2 citas y el tercero tiene 0 citas, ¿tu índice H cuál es? No. ¿Cuántos artículos tienen? Tienes 3 publicados. El primero tiene 25, el segundo tiene 2 y el tercero tiene 0. Tú tienes 2 artículos con 2 o más citas, luego tu índice H es 2. ¿Vale? ¿Y durante un periodo de tiempo determinado? El análisis este es un análisis a lo largo de toda tu trayectoria. De tal manera que no puedes medir igual el índice H de un investigador senior con el de un junior. Pero, cuando tú eres junior y tienes un índice H elevado, y cuando digo elevado quiere decir que puede ser más elevado que el de investigadores senior de tu misma disciplina, lo que te está diciendo ese índice H es que ese investigador es muy bueno, muy potente. Porque si lo comparas con los colegas de su especialidad, de su universidad o de la universidad vecina o de la universidad del país, y tú te das cuenta de que ese investigador tiene un índice H que está por encima de la media de su edad, pero incluso por la media de los que son más viejos que él, te está diciendo que ese investigador es bueno. La parte perversa de este sistema es que ya hay agencias de evaluación que se ponen a medir por áreas la posibilidad de que una persona de una determinada edad con un determinado índice H tenga de llegar a un índice H hipotético X. Y hay gente que ya está decidiendo que hay que darle la beca no a este sino a aquel, porque la trayectoria de este es mejor que la de este a través del índice H. No sé si me van siguiendo. O sea, esto es una auténtica tiranía de las cifras. Está muy relacionado con el artículo que me diste antes, porque este alumno que me ha hecho una pregunta ahora, hace unas horas antes de entrar en la sesión de hoy, me pasó un artículo que circuló hace unos días en la prensa, que se titula La burbuja científica y el desencanto de la investigación, donde habla, precisamente este artículo lo escribió Joan Santacana, un conocido arqueólogo español, donde habla precisamente de la tiranía de las citas y de todos estos sistemas cienciométricos en lo que es la carrera investigadora, el curso de honor académico en la Universidad Española. O sea que el artículo viene muy al hilo de lo que estábamos hablando. Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta, además, con una cosa muy importante, y es la singularidad de las áreas. Porque nosotros tenemos que tener claro que no todos somos iguales en ciencia. Hay áreas científicas que tienen una altísima densidad de población, como Manhattan. Hay comunidades de vecinos donde en un mismo edificio puede haber 5.000 personas viviendo. Por ejemplo, química. Personas que están trabajando en enzimas para luchar contra el cáncer, que están trabajando en veterinaria, que están trabajando en temas donde las comunidades científicas son amplísimas. Entonces esas personas evidentemente pues tienen unos índices H elevados. Cuando publican no publican individualmente, publican en equipos, son laboratorios, son grupos de investigación muy potentes, escriben por supuesto en inglés. Ahí encajarían en estas áreas de alta densidad de población pues la gente de ciencias de la salud, algunas áreas de ingeniería. Luego están los científicos
que tienen un poblamiento disperso. Y ahí entramos los de humanidades. Los de humanidades no vivimos en Manhattan, los de humanidades vivimos en caseríos dispersos. Somos rurales, podemos decir que somos rurales incluso en la forma de concebir la investigación. Somos grupos pequeños, somos grupos aislados. A veces te puedes encontrar en una reunión de departamento al mejor experto del mundo en el estudio de la Segunda República en Valle Seco. Y es que francamente el único que ha estudiado la Segunda República en Valle Seco es tu compañero de despacho. No sé si me siguen. O sea, la especialización es de tal calibre que a veces es complicado encontrar a gente con la cual participar en un proyecto de investigación, con la cual poder hacer un trabajo conjunto para enviar a una revista, o si envías el artículo a una revista, es complicado para el editor de esa revista encontrar a alguien que evalúe ese trabajo, porque es que es tan especializado que solamente hay 3 personas que trabajan sobre ese tema, y una de ellas es el autor, y con los otros 2 está peleado, pues a veces es complicado esto de la investigación y de la evaluación en humanidades. Hace unos años una revista muy buena desde el punto de vista de lo que son las revistas de última generación, las revistas de acceso abierto, revistas con almétricas, Plot One, no sé si alguna vez han oído hablar de esta revista, publicó un artículo donde hacía una especie de mapa de la ciencia a través de las citas recogidas en las bases de datos bibliográficas de artículos de revista. Esta es una de las figuras de ese artículo. Como tienen el PowerPoint en el campo virtual, lo podrán recuperar y buscar incluso el artículo. Si se fijan, aquí tenemos una especie de mapa de la ciencia o de árbol de la ciencia, pero no a la manera juliana del árbol de la ciencia, sino de lo que es la unión entre nodos de ciencia, posiciones centrales, posiciones alejadas del centro, y cómo las humanidades somos una galaxia muy alejada de lo que son las áreas de ciencias más centrales y perfectamente interconectadas entre sí. Nosotros estamos aislados y solamente estamos conectados a través de las ciencias sociales. Las humanidades están conectadas en lo que a este mapa se refiere, establecido, repito, a través de análisis de citas en revistas indexadas, a través de las ciencias sociales. En el momento en que nosotros perdamos esa conexión, nos quedamos como una galaxia absolutamente independiente, aislada. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues eso no es desde luego muy bueno. Dicho sea esto a modo de introducción, les pongo en contexto de lo que es hoy por hoy la carrera investigadora. La carrera investigadora hoy no tiene mucho que ver con lo que era la carrera investigadora hace 50 años, pero incluso hace 20 o 25 años, ¿vale? Hoy en día estamos, y yo suelo utilizar una frase del escritor Eduardo Galeano, en lo que llamamos la cultura del envase. Dice Eduardo Galeano, con comillas, si se fijan, españolas, francesas, angulares, para que vean que yo como humanista tengo claro que las comillas inglesas no son las que debemos utilizar. Dice Eduardo Galeano, estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. Esto aplicado a lo que les estamos explicando aquí quiere decir que, y lábrenselo con letras doradas en la cabeza, hoy por hoy lo que mide la excelencia no es el artículo en sí que tú escribas, no es el libro, no es el capítulo del libro, sino el envase. La revista donde está publicado el artículo, la editorial que te ha publicado el libro o el capítulo del libro en el cual tú has participado. No piensen que ustedes, por hacer bien el trabajo y hacer bien la investigación y escribir bien el artículo, han hecho el trabajo. No, eso es como el valor en la mil y eso se les supone. Eso es lo mínimo que tienen que hacer. Pero ustedes no han hecho el trabajo haciendo eso. El trabajo termina cuando ese buen trabajo realizado, esa buena investigación, esa buena aportación al conocimiento universal, lo transfieren a través de la mejor revista posible, de la mejor editorial posible, porque vivimos, repito, en la cultura del envase. Y lo que le va a dar prestigio precisamente en el elemento curricular a esa aportación que ustedes han hecho, no es el artículo en sí, sino dónde está publicado. Y acuérdense de lo que decía Galeano, la cultura del envase.
Es duro, pero es así. Y encima en un mundo donde el forzudo del siglo XIX tiene menos fuerza que la forzuda del siglo XX o del siglo XXI. O sea, lo que se le está pidiendo al investigador es que esté más musculado hoy de lo que era el plusmarquista en su disciplina hace 100 años. O sea, se está pidiendo en lo que es el sistema de investigación una excelencia, un rigor en la carrera, una preparación, un currículum, hoy, que hace unos años era impensable que lo tuviera pues la media de los investigadores de una disciplina. De tal manera que hoy la plusmarquista española Lidia Valentín pues levanta mucho más peso que el español más forzudo de hace 100 años, siendo mujer. Bueno, pues lo mismo aplicado, esta metáfora nos sirve al mundo de la ciencia. Cualquier investigador joven que hoy en día quiera conseguir una postdoc después de haber hecho su tesis doctoral con honores, pues el currículum que se le está pidiendo es prácticamente el currículum que no tenía un titular de universidad hace 20 años. Es así de sencillo. Y se le está pidiendo y se le está exigiendo ese currículum para una postdoc, no para una plaza de funcionario para que se jubile con 70 años. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras cuando uno quiere entrar en esta competición, porque si esto te lo explican con 40 años, no es lo mismo que si te lo explican con 20 y pocos años, ¿no? Cuanto antes te lo expliquen, mejor. Luego hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que nosotros pertenecemos a un área, que es un área de humanidades, donde las revistas científicas, la mayoría de ellas escriben en español, la mayoría de las revistas españolas no están indexadas. Nos damos cuenta de que a la hora de hablar de revistas que estén indexadas, pues los mayores países, las mayores comunidades son las de Estados Unidos, Reino Unido. El porcentaje de revistas españolas en Ulrich, pues comparen ustedes con lo que es el Reino Unido o Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un mundo donde el predominio del inglés como lengua científica es muy importante, y eso hay que tenerlo desde el principio, hay que tenerlo claro, ¿no? Otra gráfica extraída de un libro, por cierto, que está en acceso abierto en Internet y se lo pueden descargar, publicado por la Universidad de Barcelona hace ahora 2 años, ¿no? Revista científica, situación actual y retos de futuro. De ahí están extraídas estas imágenes. Fíjense nosotros, la comunidad española, el número de revistas españolas que están en Ulrich, el número de revistas españolas que están en el Journal Citation Reports que les decía antes y las que están en Scopus. Comparen estas cifras con las que tienen del Reino Unido o de Estados Unidos y se darán cuenta que a veces es más fácil poder publicar en inglés porque hay más revistas que si queremos publicar en español en las revistas españolas, porque es que la comunidad es mucho más restringida de revistas españolas que estén indexadas, ¿no? Si nos vamos por áreas, aquí tenemos las ciencias sociales y humanidades, pues francamente muy pocas revistas revistas de humanidades están en JCR, mientras que en química, por ejemplo, o sea, el famoso JCR es un producto hecho por y para las ciencias duras, química, física, ciencias de la tierra y del medio ambiente. Muy pocas revistas de nuestras áreas están incluidas en el JCR. El inglés es el idioma mejor representado en las revistas indexadas y solamente el 15% de estas revistas están en JCR, pero de ese escaso 15%, el 94% escriben los autores en inglés. Luego, escribir en revistas JCR es igual a escribir en inglés. Revistas españolas que estén en las principales bases de datos, muy pocas. En el Science Citation Index, que es el índice de revistas de ciencia, hay 79 revistas españolas. En el Social Science Citation Index, que es el de las ciencias sociales, psicología, etcétera, economía, entrarían dentro de esas áreas, hay 53 revistas españolas. En el Arts and Humanities Citation Index hay 58 revistas españolas. Hay una base de citas nueva que se creó hace ahora
pues creo recordar, 3 o 4 años, el Emerging Sources Citation Index, que es una base de citas nueva que ha creado la Web of Science para que aquellas revistas españolas que no están, bueno, españolas, francesas, italianas, aquellas revistas que no escriben en inglés, que no están en las 3 primeras bases de citas que les he dicho, pues puedan ir siendo evaluadas como revistas emergentes en las distintas disciplinas, de tal manera que, pasados unos años de evaluación, las que sean mejores puedan subir. Viene a ser una especie de liguilla de ascenso, por decirlo de alguna manera. Por eso hay tantas revistas españolas, ¿vale? Y fíjense en cambio cuántas hay en Scopus, 481, ¿no? Scopus, se lo decía a ustedes la semana pasada, para nosotros los humanistas es la mejor base de citas para encontrar artículos precisamente por esto, porque hay más revistas de nuestras especialidades, hay más revistas de geografía, de historia, de filología en Scopus que en la Web of Science. La Web of Science, por eso hace 4 años creó esta colección de Emerging Sources Citation Index, precisamente para mejorar la representación lingüística más allá del inglés. El DOAC, ya lo saben, es el directorio de revistas en acceso abierto. Hay 493 españolas en ella. Bueno, aquí tienen por ámbitos, las revistas españolas que están en estos índices. Si entramos aquí a las que son de las áreas nuestras, pues fíjense en historia, de 410 revistas españolas, hay 6 en el Social Science Citation Index y en el Arts and Humanities Citation Index hay 20, de 410. Fíjense de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos empeñamos en publicar en español en una revista española, lo vamos a tener más difícil que si somos un poco más ambiciosos, escribimos el artículo en inglés y lo mandamos a una revista indexada, pero que publica en inglés. Porque es que hay más revistas donde poder publicar ese artículo, ¿vale? Este es el Emerging Sources Citation Index, el ESCI famoso, donde tenemos en historia de las 410 revistas españolas, 42 están en el Emerging Sources Citation Index, ¿vale? Viene a ser una especie del 10%. Luego está el problema de, es que yo hago historia de Canarias y es que quiero publicar una revista canaria. Bueno, pues entonces usted ya, no es que sea difícil, es que entramos ya en el superlativo. Es que esto ya es dificilísimo. Porque ¿cuántas revistas de humanidades de Canarias están en el Emerging Sources Citation Index? Pues ya hay muy pocas, muy pocas. Si ya nos ponemos con los famosos cuartiles del JCR, pues la foto es todavía mucho más dramática, ¿no? Ninguna revista española es Q1, y solo 3 son Q2. O sea, son pocas y encima no están situadas en las posiciones altas, ¿no? Bueno, estas tablas que tienen aquí son lo mismo para lo que es Scopus, en el ámbito de las revistas de humanidades, y lo que es luego en el DOAG, ¿no? En el directorio de revistas de acceso abierto. Todo este mundo, además de las revistas, ojo, que hay un lado oscuro, porque hasta ahora les estoy hablando más o menos de las bondades del sistema, de la excelencia, de la competitividad, del Q1, del Q2, del JCR, del factor de impacto, pero ojo, porque detrás de este mundo de las revistas científicas hay un lado oscuro, y ese lado oscuro está impulsado sobre todo por un fenómeno que es el del acceso abierto. El acceso abierto. El fenómeno del acceso abierto es el fenómeno de que las revistas se difunden en abierto desde el momento en el cual la revista es publicada. A diferencia de las revistas que hay que pagar para leer los artículos, más de una vez les habrá sucedido que están haciendo búsquedas en internet y les aparece un artículo interesante que quieren leer y al lado les aparece un candado cerrado y cuando clican les dice que para descargarte ese artículo tenéis que pagar 30, 40, 50 dólares, luego ese artículo está dentro de revistas cerradas a las cuales solamente puedes acceder si tu universidad se suscribe a esa revista y tú tienes acceso al ejemplar electrónico. Pero luego hay otro fenómeno que es el de las revistas que publican en abierto. Hay revistas que te permiten acceder a los contenidos de manera abierta. Podemos decir gratuita, ¿sí? Bien, buena expresión también, gratuita para ti.
que no tienes que pagar, pero esa revista no es gratuita en el sentido de que no ha costado nada, porque ¿quién ha asumido el coste de edición de esa revista? ¿Vale? Entonces, eso, dentro de lo que son las políticas de acceso abierto, es algo que está generando un mercado que es entre las revistas depredadoras. Muchas de las revistas que son de acceso abierto lo son porque es el autor, una vez ha superado el proceso de evaluación, quien paga para que ese artículo esté en esa revista de acceso abierto. Es una especie de pay-per-view para el fútbol, pero para publicar, pay-per-publish, no pagas para publicar. Y dice, bueno, pero entonces esto no debe ser serio, aquel que tiene más dinero publica más. No tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con el hecho de que la revista es de acceso abierto, no es gratuita. Luego alguien tendrá que financiarla. Si no la financia el que lee los artículos a través del pago de los artículos, pues lo tendrá que pagar el que publica en ella. Alguien tendrá que pagar aquí, ¿no? Entonces, eso que es la vía dorada, supone que quien quiere publicar en una revista indexada que es de acceso abierto, tiene que asumir el coste de que ese artículo esté en acceso abierto. Hasta ahí, todo correcto. Si el artículo ha superado el proceso de evaluación exigente, pares externos, correspondencia con el editor, tiene que cambiar esto, corregir esto, 2 años para que el artículo al final te digan que te lo publican, y cuando te van a decir ya se publica, ahora es el momento de que usted tiene que pagar la dolorosa, bueno, pues venga, vamos a pagar, pero ha pasado todos los filtros rigurosos del proceso de selección de manuscritos de cualquier revista seria, ¿no? Pero ojo, porque al amparo de esa realidad que son las revistas de acceso abierto, han surgido los estafadores que siempre tienen que existir en este mundo, y en este mundo de las revistas científicas también hay señores que les quieren robar a ustedes su dinero. Lo digo ustedes, investigadores. A mí también me lo quieren robar. A cualquiera. ¿Cómo lo hacen? Mandándote correo electrónico, invitándote a publicar en revistas que te dicen que están indexadas. Tú crees que vas a publicar en una revista de las buenas y cuando te das cuenta estás publicando en una revista depredadora. ¿Qué es lo que depredan? Tu dinero. Y tú me dices, Manolo, me estás metiendo el miedo en el cuerpo. Bueno, es que tienen que tener claro que eso está sucediendo. En el año 2011 había detectado 18 editores de revistas depredadoras, pero es que en el año 2016 ya eran 923. O sea, el mercado está creciendo de manera exponencial. Entonces, desconfíen cuando reciban un correo electrónico como el que yo recibo y que mi correo de Gmail ya está listo, que me lo mande directamente a la carpeta de spam. Sospechen de las revistas que se ponen en contacto con ustedes, sus editores, para decirles, estimado señor, mándanos usted su artículo para publicarlo en nuestra revista está indexada, nuestra revista tiene este factor de impacto, etcétera, ¿no? Porque eso es un correo trampa y lo que les quieren robar es su dinero. Además, lo malo de publicar una revista de estas no es solamente que te quiten 200 o 300 o 400 euros. Lo peor es que te están quitando un artículo, que te lo van a poner luego en internet, de tal manera que cuando te des cuenta de que ese artículo está publicado en una revista depredadora y lo quieras publicar en una revista de verdad, ya no lo puedes hacer porque ese artículo no es ni original ni inédito. Luego, ninguna revista te va a permitir republicar algo que ya está publicado. Y luego, a efectos del currículum, esto es como pegarte un tiro en la cabeza, porque le estás demostrando a tus colegas que no sabes distinguir entre una revista buena y una revista depredadora. Todo eso te lo va a explicar Paco Díez de Velasco, como dentro de las áreas bibliométricas. Exactamente. Hay estrategias, bueno, hay bases de citas, entras en Web of Science, entras en Scopus, el SJR, hay lugares donde tú tienes todo eso clarito. Y cuando entras ahí, ves que esa revista depredadora no está. El ISSN, hacer la búsqueda por ISSN, por título, y te das cuenta de que esa revista no está. Luego te das cuenta de que es una estafa. A veces lo puedes encontrar más cómodo, y es irte al blog de Jeffrey Beall, que es un bibliotecario de una universidad estadounidense que creó una lista de revistas depredadoras. El problema es que empezó a tener presiones de editores de algunos de estos lobbies y la Universidad de Arizona, a la cual pertenecía, le obligó a cerrar esa lista negra. Lo bueno es que hubo alguien que, consciente de que tuvo que cerrar porque desde arriba en su universidad le dijeron cierra esto que nos está generando ruido,
Se creó un espejo, un mirror, en otro lugar y hay una lista que es así, al menos sobre el papel, no la lleva este bibliotecario, donde sigue estando la información de las listas de revistas depredadoras. Este enlace a esta revista, a esta página web, no es una base de datos, es una página web, un directorio de revistas y editoriales depredadoras, lo tienen en el webmix, donde les he puesto para que lo puedan ver, ¿no? Si ustedes entran en el Directory of Open Access Journals, en el DOAJ, verán que aquí las revistas que están son las revistas que no son depredadoras, ¿vale? O sea que esta es una de los sitios donde poder ver que no hay revistas depredadoras o que la revista es seria, es de acceso abierto pero es seria, ¿no? Bueno, dicho esto, y si no hay alguna pregunta que hacer desde la laguna o desde aquí, entramos en lo que ya es en la parte clave de esto, que es cómo funciona este mundo de las revistas. Las revistas están organizadas por comités editoriales, que dentro de ellos pues está el comité asesor, el consejo de redacción, y son las cosas primeras que uno tiene que leer cuando uno quiere mandar algo a una revista. Cuando uno está trabajando en un tema y está viendo que está leyendo cosas de especialistas en ese tema, y a esas personas luego las encuentra en el comité editorial o de redacción de una revista, quiere decir que posiblemente esa revista sea un buen sitio donde enviar ese artículo, en la medida en que ese comité de asesor científico de redacción va a examinar ese manuscrito para ver si se publica o no. Si tú estás trabajando en un tema y quieres publicar una revista y miras el plantel del comité editorial de esa revista y no te suena a nadie, es que estás mirando la revista equivocada. No les estoy hablando de los contenidos de la revista, de los artículos de la revista, les estoy hablando del staff científico que está detrás de esa revista. Entonces, las mejores revistas son aquellas que tienen un staff académico detrás, lo que llamamos un comité editorial amplio, interdisciplinar, de distintos países. Las figuras claves en una revista son el director y el secretario, que son los que se llevan la parte más grande del trabajo. Y a veces hay revistas, estoy pensando en las revistas JCR, que publican en inglés, que no solo tienen un editor, que tienen editores diferentes según la sección. Quiere decir que la revista puede tener varios editores, varios directores, secretarios ejecutivos, etcétera. Vamos a ver el ejemplo aquí de una revista de un área de ciencia. Fíjense el plantel, estos son lo que llamaríamos los créditos de la revista. Esto está extraído de la revista en papel. Y si se fijan, pues tiene un montón de personas vinculadas a ella, de distintas universidades, editor principal, editores asociados. Lo mismo en una revista de historia bien conocida, Past and Present, que es una revista indexada en historia contemporánea y moderna. Fíjense el plantel de editores, el consejo editorial, etcétera. Si ya nos vamos al mundo de las ciencias jurídicas, o sea, no estamos en humanidades, estamos en el área del derecho. Pues fíjense cómo la cantidad de personas que están detrás de una revista es mucho más reducida. ¿Me siguen? O sea, en esta disciplina que estamos aquí, en química, es una área bibliométrica de las duras y el área de jurídica es un área no bibliométrica. Luego aquí las cosas son totalmente diferentes. Digamos que la tribu es otra. Y eso solo se ve incluso a través del examen del comité editorial de la propia revista. ¿Cuál es la política editorial de una revista? Pues esto es algo muy importante que hay que tener muy en cuenta. Cuando nosotros vayamos a ver en qué revista queremos publicar, tenemos que leer claramente la política editorial. La mayor parte de los rechazos que podemos tener en nuestra carrera no es porque el artículo sea malo, no es porque el artículo haya sido mal evaluado, es que el artículo ni siquiera llegó a ser evaluado. Es que el editor, a los pocos días de mandar el artículo, me mandó un correo diciéndome que no encajaba en la línea editorial, que esa revista no era el lugar, me proponía que lo mandara a otros lugares. ¿Dónde está el error? En ti. Escogiste el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque no leíste la política editorial de la revista, no viste cuál era su target, su espacio, cuáles eran los objetivos de esa revista. ¿Me sigue?
Entonces, si tú has escogido mal la revista, pues el rechazo te lo has ganado a pulso. Tenemos, por tanto, que leer ese ámbito editorial. ¿Dónde aparece eso en las revistas electrónicas? En el acerca de, en el OJS en español, acerca de, en el about en inglés. Nosotros sabemos esa revista como qué tipo de artículos recibe y publica. Y ahí te van a dar explicaciones muy buenas. Las mejores revistas dan muchos detalles. Cuando las revistas dan menos detalles, pues es que ya no son tan buenas. Sospechen de las revistas opacas, cuanta más luz y taquígrafo mejor. Pues la revista te va a decir cuáles son las normas de envío de manuscritos, cuáles son las instrucciones para, desde el punto de vista formal, hacer las cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que leerlas bien, porque si te están diciendo que las cosas hay que hacerlas de una manera y tú las haces de otra, bueno, pues el editor, francamente, se lo está poniendo fácil para que te rechace el artículo. Si nosotros tenemos claro, lo veíamos la semana pasada, que nos interesa que nuestro artículo luego lo podamos subir a ResearchGate, academia.edu y darle difusión en abierto, pues fíjate, lee cuáles son las normas de esa revista en cuanto al acceso abierto, porque si esa revista te está diciendo que no te va a permitir difundir en abierto ese artículo, pues entonces es que eso es un elemento que a lo mejor puedes tomar en la decisión de si esa es la revista donde enviarlo, ¿no? Aquí tenemos una revista de estas áreas de ciencias duras que llamamos, en física. Si se fijan, esta es la portada de la revista en papel, esta sería la revista en formato electrónico. Ya la mayoría de las revistas están solo en formato electrónico, el papel ha desaparecido del mundo de las revistas científicas. En el área de humanidades todavía hay algunas que se mantiene el papel, más que nada porque detrás de esa revista hay instituciones, asociaciones, universidades, departamentos, que les interesa seguir publicando en papel, porque como hay otras que todavía siguen publicando en papel, podemos tener intercambio y así incrementamos la colección en nuestra hemeroteca. Pero esto es un juego en el cual está todo el mundo mirándose unos a otros a ver cuál es la última revista, o la penúltima, mejor dicho, en dejar de publicar en papel, porque yo quiero ser el último, ¿no? No voy a ser el primero, porque entonces ya me quedo sin los intercambios de la otra revista que me dirá, bueno, pues si ya la tienes en internet, ¿para qué te voy a enviar un tomo que me ha costado un dinero y además unos costes postales, etcétera? Entonces está todo el mundo mirándose, pero vamos, que en cuestión de años las pocas que quedan van a desaparecer y van a ser ya todas electrónicas. Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos en la forma de ver dónde está la información hoy por hoy en las revistas electrónicas, porque si antes estaba en papel y las cosas sabía la gente dónde tenía que encontrarlas, pues ahora las tiene que encontrar en la propia página web. Si nosotros en esta revista clicamos donde dice políticas editoriales y prácticas, ahí tiene toda la información de cuáles son los requisitos formales, del código ético que hay detrás de la revista, etcétera, ¿no? Una revista de arquitectura, por ejemplo, lo mismo, está en papel, Routledge es la editorial, y ahora, pues, ¿dónde encontramos esta revista? Pues en la base de revistas electrónicas de Taylor and Francis Online, que es un directorio de un montón de revistas de prestigio, muchas de ellas de humanidades y de sociales, y ahí uno se encuentra en el menú de navegación de esa revista, la sección de cuál es el target, cuál es el objeto de esa revista, a qué público va destinado, qué tipo de artículos escoge. Eso es lo que nosotros tenemos que ir siempre leyendo para saber si esa es la revista adecuada o no. Cuando nosotros tengamos detectada una serie de revistas potenciales para publicar o para nosotros enviar nuestro texto, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a Sherpa Romeo para las revistas que son extranjeras, o a Dulcinea, que ahora la veremos para las revistas que son españolas, y ver en el código de colores si esa revista me permite difundir en un repositorio de mi universidad, subir a academia.edu o a ResearchGate el postprint, o sea, el artículo, el PDF final del editor que se dice, o si solamente me permite difundir el preprint, que es ese artículo, ese manuscrito, una vez ha sido evaluado por los evaluadores externos, por los referees, ¿me entiendes? O sea, según lo que te diga la revista,
En Sherpa Romeo te lo organizan en colores: verde, azul, amarillo, blanco. El más restrictivo, el blanco, no te permite ningún archivado en tu repositorio ni en ninguna red social. El amarillo te permite el preprint, o sea, ese manuscrito que tú envías a la revista, pero que todavía los evaluadores no han revisado y que tú no has corregido. El postprint, después del proceso de evaluación, o sea, lo que llamamos el manuscrito revisado. Según el estatus que ustedes vean, pues la revista es más o menos restrictiva. Y ustedes eso lo tienen que tener claro antes. Esto es una información que interesa conocerla antes de enviar el artículo a la revista. No a posteriori, que es lo que a veces sucede. Envié el artículo a una revista, me lo publicaron, ¿yo ahora lo puedo difundir? Bueno, esa pregunta te la tenías que haber hecho antes de mandar el artículo a la revista. Porque a lo mejor, como les decía la semana pasada, dos revistas muy buenas, dos revistas que llamamos Q1, de las mejores, una de acceso abierto y la otra no, hombre, pues a lo mejor el elemento decisivo era haberlo mandado a la de acceso abierto. Pero eso tenías que haberlo pensado antes de mandarlo, ¿no? Bien, secciones de las revistas. Las revistas tienen definida una política de secciones muy clara. Las revistas, por ejemplo, en ciencias duras, ciencias de la salud, pues tienen la sección de artículos, luego tienen la sección de cartas, de comunicaciones breves, otras contribuciones. O sea, tienen una especie de, digamos, ¿cómo diría yo?, de clasificación interna de artículos de más enjundia, artículos más ligeritos, comunicaciones más cortas. Evidentemente, a mí lo que me interesa es publicar en la sección donde me permita explayarme y analizar en profundidad. Sí, pero es que a lo mejor el editor ha decidido que el tema de tu artículo, que para ti es lo máximo que hay, no lo es tanto como para que esté en esa sección y te lo manda a la otra. ¿Me siguen? Entonces, que tienes que ser más conciso, escribir menos páginas. Entonces tú tienes que tomar la decisión de que al final te interesa publicar en esta revista o no. Pues miren, pues que se lo pregunten a los de ciencia, que muchos de los que conozco que van sacando pecho porque han publicado en Nature o en Science, han publicado una letter, o sea, una cosa de página y media, no un artículo de 5 o de 10 páginas. ¿Me siguen? Porque es que publicar un artículo de 5 o 10 páginas en Nature o en Science se vende muy caro. Y muchos de los que han dicho, yo he publicado en Nature, pues habría que entrar y ver qué es lo que han publicado y en qué sección para darse cuenta de que unos están más arriba y otros están más abajo. En las áreas de humanidades, lo normal es que no haya esas distinciones que hay en ciencia, de tal manera que la mayor diferencia que puede haber en una revista de humanidades, en cuanto a los propios artículos, artículos o recensiones. Y ya está, porque todos los artículos, algunas revistas tienen una sección de artículos más cortos, más pequeños, de menos extensión, pero lo normal es que los artículos se dividan en artículos o recensiones. Y solo algunas revistas, artículos más largos, artículos más cortos, recensiones, ¿vale? Una recensión, ya saben lo que es una reseña de un libro, que no tiene nada que ver un review en ciencias que en España, que en humanidades. Una review en humanidades es hacer una reseña de un libro, y un artículo de revisión en ciencia es un artículo donde tú analizas un tema, toda la aportación científica en los últimos años o en el último año, y hacer un artículo de revisión, pero no de un libro, sino de un montón de artículos, ¿vale? Ese tipo de artículos son muy citados en ciencia, porque es el artículo donde da un estado del arte de un tema en concreto. Y a los editores ese tipo de artículos les interesa porque aumentan el índice de citas, el famoso factor de impacto, etcétera, ¿no? Pero una revisión, un artículo de revisión en lo que llamamos una reseña en humanidades es otra cosa totalmente diferente. Puede haber artículos de ese tipo en humanidades, pero ya no son reseñas, son artículos de revisión, pero son artículos. Estados de la cuestión. Un artículo que es un estado de la cuestión sobre un tema concreto. ¿Vale? ¿Qué está sucediendo en los últimos años en humanidades? Pues se está imponiendo una especie de norma o de moda, que es que una revista que solo se publica una vez al año, eso llamamos un anuario, pues
destina una parte de la revista a un dossier monográfico sobre un tema. Y si esa revista no publica un número al año, sino que publica 2, o 3 o 4, o sea, se publica semestralmente, cuatrimestralmente o trimestralmente, pues dedica uno de esos ejemplares a un dossier monográfico. Entonces, hay que estar atentos, si nosotros estamos trabajando en algún tema, a esa política editorial de una revista, porque a lo mejor a nosotros nos interesa en un determinado momento ese artículo que íbamos a mandar a esa revista, donde es difícil publicar, no mandarlo ahora para que el editor me lo meta en la sección, a competir con otros artículos en la sección miscelánea, sino reservarme, porque es que dentro de un número, a mí me ha llegado ya un aviso, tengo ya la noticia de que el dossier dentro de X número es sobre este tema que encaja más o menos con mi tema de investigación, entonces a mí me interesa enviarlo al editor de ese dossier, porque ahí los artículos que van a competir ya no son tantos, porque es un dossier monográfico en un tema más especializado. Entonces a veces interesa estar un tanto al tanto de cómo es este mundo de los dossieres en las revistas, ¿no? Aunque, dicho sea de paso, la mayoría de los dosieres en estas revistas es el editor del dossier el que busca a los autores para que participen en el dossier. Pero como siempre se pone un aviso en la revista, uno puede aparecer un poco en paracaídas y decir, el editor no sabe que yo estoy trabajando en este tema, voy a mandar el artículo y entonces puedes entrar en ese dossier. Una parte crítica en lo que es la revista es lo que llamamos el proceso de revisión por pares. Que todo el mundo ha oído hablar de que la revista está arbitrada, que la revista tiene revisores externos. ¿Cómo funciona este mundo de los revisores externos? Bueno, pues es la pieza clave en el sistema de una revista. Lo que garantiza que una revista sea buena no es solo el staff académico que está detrás, el director, el secretario, el comité de redacción, asesor. No es solo que los artículos que envían sean buenos. Una pieza clave del sistema es que los evaluadores sean los mejores posibles. Porque este es un sistema que entró en Humanidades hace unos años, hace 30 años las revistas de Humanidades, o hace 20 años, por no irnos muy lejos, las revistas de Humanidades no tenían evaluadores externos. Quien tomaba las decisiones era el director de la revista, el consejo de redacción a lo sumo, 2, 3, 4, 6 personas que decían, este artículo ha llegado, está bien, échale un vistazo fulanito, pues sí, yo creo que está bien, se publica, andando. Este otro parece que está flojo, pues que lo mejore. Y ya está, ese era el sistema, o sea, el propio consejo de redacción decidía si los artículos debían o no ser aceptados para su publicación. Pero en Humanidades hace unos 20, 15 años, hace 20 y 10 años, se impuso poco a poco la exigencia de que debían contar con un proceso de evaluación externa. Y hoy por hoy una revista de Humanidades que no cuente con un sistema de evaluación externo, pues es muy raro. Hay revistas muy buenas que todavía siguen funcionando con el sistema antiguo y por ahora no tienen problemas porque es que eran tan buenas y tan prestigiosas que ya estaban indexadas. Bueno, pues esa revista, el editor sigue siendo quien parte el bacalao y sigue decidiendo qué artículos se publique y no se publique y sigue estando indexada. Pero cualquier revista que no esté en Web of Science, que no esté en Scopus y que aspire a entrar en ese selecto club, tiene que introducir necesariamente el mecanismo de evaluación por pares, porque de lo contrario no sería admitida en ese club. ¿Me siguen? Entonces, ¿en qué consiste esto del revisor externo? Pues consiste en que tú, cuando envías el manuscrito a la revista, el editor, el consejo de redacción, ve si ese artículo encaja en lo que es el objeto de la revista. Si ven que sí y que el artículo formalmente está en condiciones de ser evaluado, pasa al siguiente estatus, que es evaluación por pares. Se envía como mínimo a 2 personas ajenas a la revista, externas, que son las que van a leer ese artículo y van a ver si ese artículo tiene errores, está bien escrito, tiene contradicciones, ha dejado atrás cosas que debería incluir, no cita bibliografía que debería estar. O sea, le hacen una aportación al trabajo interesantísima porque
Tú puedes haber hecho un trabajo muy bueno, dirigido por un tutor o director de tesis muy bueno, pero oye, es que ahora pretendes publicar una revista muy buena y es que ahora te lo van a ver otros ojos tan buenos como los tuyos o los de tu director. Entonces este es un sistema muy abierto donde generosamente va a haber unas personas que por lo general no saben quién es el autor del artículo, porque el proceso es anónimo. El anonimato puede ser doble o simple. Al revisor se le puede ocultar la autoría, o sea, al revisor, perdón, se le envía el artículo anonimizado, se le borra todo rastro de quién es el autor. Luego el revisor externo no sabe quién es el autor. Eso se llama doble ciego, porque lo que sí que nunca sabe nadie, incluso cuando el revisor conoce el autor del manuscrito, porque el editor no se lo borra y sabe el revisor que está leyendo el artículo de alguien consagrado o de alguien que está empezando, porque le suena el nombre o no le suena, porque no se lo borran, no es doble ciego, es simplemente anónimo para el revisado, no para el revisor. Pero el más exigente y digamos que el que tiene más garantía de ser menos sesgado es el del doble ciego. Ni revisor ni revisado saben quiénes son cada uno, porque al revisor se le anula cualquier referencia al autor y el autor siempre no sabrá quién es el revisor. Dicho esto, hay revistas que permiten que el autor de la revisión, el revisor externo, le diga al revisado quién es. La propia revista te ofrece la posibilidad como revisor externo de decirlo, ¿vale? Mi opinión personal es que cuanto más secreto sea todo, pues mejor, ¿no? Para que no parezca que tú quieres, no sé, influir en algo. Entonces, dicho este sistema del anonimato de la revisión, cómo funciona, es muy importante que nosotros tengamos claro que cuando enviamos el artículo a una revista hay que leer las instrucciones para los autores. Nosotros no podemos ir de kamikaze mandando artículos a revistas para que el editor te diga, mire usted, le pedimos el sistema de citas Harvard, usted cita con cita francesa, le digo que use las comillas francesas, usted pone las inglesas, me pone los apellidos en versalita, yo le digo que me los ponga en... O sea, formalmente, si nosotros verdaderamente queremos que nos publiquen el artículo, vamos a hacer las cosas bien para no ponerle fácil al editor el rechazo del artículo a las primeras de cambio. Entonces, hay que esforzarse al menos en prestar atención a todo ese tipo de elementos. Si te dicen que las fotos tienen que tener una resolución mínima y un tamaño mínimo y las gráficas tienen que ser de una manera, pues señores, sigan las reglas, porque si no siguen las reglas, le ponemos fácil al editor que nos lo rechace. Yo siempre recomiendo, si nosotros hemos decidido que la revista a la que vamos a enviar el artículo es la revista A, ver en esa revista A artículos anteriores publicados similares al nuestro para ver nosotros cómo aparece todo desde el punto de vista formal hecho. Y entonces ustedes dicen, si esto encajó, lo mío tiene que encajar, ¿vale? Entonces, eso es importante hacerlo. El proceso de agilidad de una revista es importantísimo. Tenemos que tener en cuenta que una revista, desde que nosotros enviamos el manuscrito a la revista hasta que el artículo es finalmente publicado, el camino es bastante largo. ¿Cuánto de largo? Pues todo depende de la agilidad del proceso dentro de la propia revista. No es lo mismo una revista que tiene pocos artículos, que recibe pocos artículos, tan pocos que en algún momento crítico el editor tiene que empezar a menear su agenda de contacto y decir, oiga, mándenme de artículos que no estoy recibiendo nada, a una revista que recibe decenas de artículos cada día. Y esos artículos, unos son rechazados a las primeras de cambio, pero otros hay que someterlos a evaluación y a varias ruedas de evaluación, de tal manera que el artículo te lo revisan, el artículo te lo mandan con las sugerencias de mejora del revisor o de los revisores, tú las introduces, el editor lo vuelve otra vez a enviar a revisar y otra vez te vuelven a mandar otra carta para que metan más modificaciones y te pasas 2 años, el artículo va, el artículo viene, revisión para arriba, revisión para abajo, correspondencia con el editor, ¿vale? Puede pasar perfectamente. Y tú eres el que tienes que valorar la urgencia de tener ese artículo publicado ya. Luego no puedo esperar o no puedo seguir esperando o me merece la pena esperar porque es que la revista es la número 1 del Q1. O sea, pues
Si estoy metido en la rueda de revisión, pues tengo que seguir dándole vueltas, ¿no? A veces es un proceso un poco opaco, no se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo detrás de las cortinas, pero se supone que hay una máxima, y es que cuando a veces no tienes noticias, son buenas noticias. Si tú lo has mandado al editor y pasan semanas, meses, y no tienes información del editor, hombre, uno empieza a pensar que el correo no le llegó, que el editor se ha olvidado de mí. No, eso significa que el artículo se está evaluando, se está revisando, porque cuando mandas el artículo y a los 2 o 3 días, a la semana, tienes un correo del editor, eso no son buenas noticias, eso son, por lo regla general, malas noticias, y es que el artículo se ha rechazado incluso antes de ser enviado a evaluación, ¿vale? Entonces, para el que no sepa exactamente cómo funciona el sistema del peer review famoso, pues lo tienen aquí recogido en este esquema, ¿no? Primer nivel, el editor recibe el artículo. El editor mira que el artículo encaje en la línea editorial de la revista, cumpla los requisitos mínimos. Bien, paso tercero. El editor selecciona unos evaluadores externos. Esos evaluadores externos generalmente forman parte ya del banco de evaluadores de la revista. A veces el editor, si el tema es muy especializado, suele pasar en nuestra revista, y no tiene expertos, recurre a la bibliografía del propio artículo. Muchos de los revisores, el editor los selecciona dentro de las personas que tú citas en el artículo. A veces el autor del artículo omite personas de las referencias bibliográficas pues porque no le quiere dar citas a un grupo competidor, o porque quiere obviar a fulanito que está peleado con mi maestro, o verdaderamente no aporta nada, pero el editor, que es más listo que tú, entra en la base de citas y se da cuenta de que tú estás trabajando sobre un tema y estás obviando en la literatura de referencia del artículo a una de las personas que más ha publicado sobre el tema. Dice el editor, oye, pues se lo voy a mandar a este señor para ver si me lo evalúa, más que nada para ver si me da una información diferente a la que me da este otro autor que voy a extraer de las citas del propio artículo para que lo revise. No sé si me sigue. Entonces, aunque tú quieras escapar del sistema, si el editor es listo, no vas a lo mejor a escapar mucho. Se manda a 2 o 3 evaluadores, estamos en el paso 3. Paso 4, los revisores revisan ese artículo y aportan al editor pues una serie de comentarios, sugerencias, generalmente en un formato en una plantilla que la propia revista tiene, donde el revisor no es que escriba a verso suelto lo que le venga a la cabeza, sino que el editor le dice, sobre esto que me dice, del 1 al 5, A, B, C, una escala Likert, una cosa donde poca literatura, pero dime las cosas concretitas, ¿no? Entonces, las plantillas a veces, algunas revistas hasta te lo ponen en la propia página web, con lo cual tú puedes ver cómo va a ser la plantilla por la que te van a chequear ese artículo, ¿no? Hay 4 niveles, básicamente, pero en realidad la mayor parte de las aportaciones, luego hay una diapositiva donde se les explica esto con un poco más de detalle. Los niveles son los siguientes. El revisor, cuando le manda al editor el artículo, le dice, 1, publicable, tal como está, que no le ponga una coma que lo estropea. Bueno, eso pasa rarísimas veces, menos del 1% de los casos. En humanidades pasa muchas veces, y cuando pasa es porque el revisor ni se lo ha leído. El otro nivel, en el otro extremo, no publicable, que no se moleste el autor en... No, nada, fuera, no se publica. Esto no tiene valor. Entre ese extremo, publicable y no publicable, es donde están los otros 2 elementos, los otros 2 valoraciones, que son donde van la mayoría de las evaluaciones. Publicable, pero con cambios mayores, o publicable, pero con cambios menores. ¿Vale? Publicable con cambios mayores muchas veces supone una reevaluación. El propio evaluador dice que le meta caña, que le meta horas, que haga todo esto que le voy a decir aquí que tiene que hacer y luego quiero yo volverlo a ver. ¿Vale? Luego, publicable con cambios mayores muchas veces es igual a reevaluable. Quiero volver a reevaluar este artículo para ver si verdaderamente ha tomado en consideración las horas de trabajo que yo le he destinado a hacer el informe.
Y luego el publicable con cambios menores, pues el revisor le dice al editor, pues con que cambie estas 4 cosas es suficiente y ya luego usted toma en consideración si se publica o no se publica. Pero no hace falta que me lo vuelva a enviar para que yo lo mire. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay que ponerse en el lugar, el revisor tiene que ponerse en el lugar del evaluado, que es el autor, y también el que es evaluado tiene que ponerse en el lugar del revisor. Lo bueno del sistema este es que es un sistema donde todos jugamos a todo. Quiere decir, cuando tú estás empezando, lo normal es que te evalúen más de lo que tú evalúas. Pero cuando tú entras en este sistema y empiezas a publicar, ves que ya te empiezan a llegar cosas de revistas para que evalúes, luego eso es un reconocimiento implícito de tu trayectoria investigadora, porque si una revista te dice, fulanito, échale un vistazo, ¿quiere usted ser evaluador? Quiere decir que alguien te está reconociendo que sabes algo sobre esa materia, ¿no? Entonces, una vez ya entras en este sistema, cuando ya tienes varios artículos publicados y entras dentro del circuito de lo que es ser evaluador, que es algo que evidentemente no le pasa a la gente muy joven, a partir de una edad ya de una cierta trayectoria, empiezas a ver que el trabajo de evaluador es un trabajo clave, porque tú estás generosamente dedicando tiempo, horas, a mejorar un trabajo que es anónimo. El autor, cuando publique ese trabajo, con todas las aportaciones que tú generosamente, después de horas de trabajo, le has dicho que incorpore, ese artículo, ese mérito, esas citas, se lo va a llevar el autor del artículo, que es quien firma el artículo. Y tú generosamente estás dedicando horas de tu tiempo para mejorar ese manuscrito. Ninguno, el revisor no tiene más reconocimiento que el del trabajo bien hecho. El hecho de ser un buen revisor es un reconocimiento que te da el propio editor, que te da la propia revista. Algunas revistas, pero no es lo normal, te pueden remunerar ese trabajo, pero no es lo normal. Lo normal es que además sea un trabajo no remunerado, gratis et amore, y entonces volvemos a lo de antes. El académico no busca el dinero, el académico no busca el poder, el académico busca el reconocimiento. Entonces, el hecho de que el Journal of Archaeological Science, por decir una revista que conocen muy bien los de arqueología, el editor en jefe de Science o de Nature, te mande a ti, modesto mortal, profesor de la Universidad X, un artículo para revisar, pues eso es un elemento que a ti te está reconociendo tu trabajo, no sé si me sigue. Y el académico es un señor, es un bichito, que solo con eso ya se considera pagado. De un tiempo a esta parte, las agencias de evaluación, ANECA, etcétera, te permiten incorporar en tu currículum como un indicio de calidad de cara a acreditaciones, ser revisor de revistas de máximo nivel. Bueno, vale, al final, por fin alguien le ha dado reconocimiento a esto, ¿no? Pero de ahí no pasa, ni te vale para ganar más dinero al mes ni nada, ¿vale? El retorno que puede tener, por ponerle un retorno de un quid pro quo, ¿no?, que puede tener un revisor que revisa artículos en una buena revista, es que llegado el momento tú te puedes plantear que si soy bueno para revisar, soy bueno también para publicar. Entonces, si tú eres un revisor habitual de un editor de una revista de prestigio, oye, pues voy a mandar un artículo a esta revista, ya que me hace trabajar, ahora que el editor trabaje para mí y que haga trabajar a otros, no sé si me entiendes. Quiere decir, y el editor te va a conocer porque le has ayudado varias veces. Él ya sabe que eres serio como revisor, eres serio como evaluador. Luego eso te da un déjame entrar como autor ahora. Entonces, este es un juego, este es un mundo en el que tiene sus ritos iniciáticos, su manera de funcionar, y yo les estoy un poco abriendo las cortinillas y explicándoles cómo funciona este mundo, ¿no? Porque cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, a mí nadie me dio una charla de este tipo, ¿no? Entonces, paso quinto, el editor recibe esas cartas, esos informes de los revisores, prepara el informe final que le envía el autor y el autor va a decidir, pues ¿qué es lo que hace? Está el que dice esto es demasiado trabajo y no me merece la pena, veo que apunté muy alto, esta revista me está dando larga, me van a hacer trabajar más de lo que estoy dispuesto a trabajar,
voy a ir al plan B y voy a bajar el nivel de exigencia y me voy a otra revista, o decide entrar en el circuito. Entonces ya empiezas en esas ruedas de evaluaciones que pueden ser 2, 3, según las áreas. Hay gente que está varios años esperando que el artículo finalmente salga publicado, ¿vale? Entonces, una vez tú rehaces el artículo, revisas el artículo, paso 6 se lo vuelves a mandar al revisor y lo mejor que te puede pasar es que ya, una vez revisado, sea aceptado, paso 7, y entonces entra dentro del proceso de publicación y ya solo falta saber en qué fascículo, en qué número sale, porque, hombre, me lo tienen aceptado, pero es que hay una cola, es que me han dicho que aceptados hay no sé cuánto y que hasta dentro de X no sale, X números, X meses, X años. O sea que tú puedes tener el artículo aceptado, pero todavía no lo has visto publicado. Y claro, a mí me corren los plazos. Yo necesito tenerlo para la plaza de no sé qué, para la beca de no sé cuánto, para leer la tesis. ¿Vale? Entonces, eso hay que empezar a planificarlo rápido, porque las cosas no salen cuando uno quiere, sino cuando tienen que salir. Entonces, aquí tienen recogido lo del sistema de doble ciego, ciego o abierta, ¿vale? El sistema de doble ciego es para mí el mejor, ¿vale? Hay un sistema abierto, que es muy raro. Y luego, señores, importante, hay que tener muy claro, como autores, qué es lo que nunca podremos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Nosotros tenemos que tener claro que partimos del presupuesto de que aquí somos todos buenos, como la película de Summer, ¿no? Todos somos buenos. Todos somos serios, todos somos responsables, pero como los editores a veces no las tienen todas consigo, te obligan a que junto con el artículo hagas una declaración jurada, firmada, bueno, jurada no, pero firmada sí, una especie de checklist, donde tú le dices que el artículo es original, que el artículo es inédito, que el artículo no ha sido publicado previamente ni en partes en otro sitio, o sea que no estás autoplagiándote, cogiendo cosas que publicaste en otra revista, que bien me quedaron estas 4 páginas, aquí se las vuelvo a meter a este otro, en esta otra revista, el autoplagio, o que no estás plagiando, apropiándote indebidamente de información de otro autor, que no estás falsificando información, o sea, todo ese comportamiento ético, el editor te obliga a que tú hagas una especie de declaración donde dices que lo cumples, ¿no? Francamente, tengan mucho cuidado cuando hagan esas cosas de estar seguros de que las están haciendo. Por suerte no tengo yo la experiencia personal, pero sí que la tengo como persona que ha estado en un comité o que está en un comité de redacción de una revista. Personas que dicen que el artículo es original e inédito y luego resulta que en el proceso de evaluación se descubre que el artículo parcialmente ya está publicado en otro lugar. Supone en muchas revistas no solo que ese autor ve rechazado su trabajo, sino que ese autor jamás podrá volver a mandar otro manuscrito a esa revista porque entra en la lista negra de personas que han intentado meterle un gol a la revista. Todavía peor para esa persona. Esa persona ha plagiado o esa persona se ha autoplagiado, coló, el editor no lo vio, el revisor A tampoco lo vio, el revisor B tampoco lo vio, hasta el C, porque lo vieron 3 personas, no lo vio, el artículo se publicó y cuando el artículo lleva 1 año publicado, el editor recibe un correo electrónico de alguien que ha leído el artículo y le dice, oye, este artículo hay datos falsos, este artículo ha introducido información que ya estaba publicada por el mismo autor en otro sitio, autoplagio. El editor tiene que tomar la decisión de lo que se llama retractar el artículo. Y es en la revista, al artículo se le pone una mancha de agua, artículo retractado, una carta de motivación del editor, y esa persona, su nombre no es borrado del sumario de la revista porque el artículo se publicó. Todavía peor, tiene una mancha en su currículum, en su prestigio, donde dice que fulanito es un autoplagiador cogido infraganti. Quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta que el mayor valor que nosotros tenemos es nuestra reputación.
Yo eso no lo entiendo, lo de autoplagiarte. ¿Autoplagiarte? Sí, porque si te has especializado en un tema, vas a trabajar mucho sobre ese tema, es normal que hagas referencia en varios sitios. O sea, si quieres hacer un trabajo o un congreso, el congreso no pudo presentar en una revista. Sí, vamos a ver, tú lo que puedes hacer, y todo el mundo lo hace, y todos lo hacemos, es un trabajo que has presentado en el 2016 y que has seguido investigando sobre él, tienes ahora nuevas cosas que decir, das un paso más en el conocimiento, lo publicas ese artículo, puedes aprovechar un par de ideas, puedes una frase que te ha quedado muy bien, te la citas a ti mismo con tus comillas angulares y tu referencia. Tú lo que no puedes hacer es un artículo de 6 páginas publicado en el 2014, de esas 6 páginas reaprovechar 3 exactamente iguales, los mismos párrafos, las mismas comas, y meterlo como si fuera una morcilla en otro artículo de 6 páginas o de 8. Eso es autoplagio. Es más, que es el caso que yo ya del libro, ese artículo del 2014 no se lo voy a poner fácil al evaluador, ese ni lo cito en el artículo del 2016, y es el evaluador el que lo detecta. Porque es que además el problema de todo esto es que existen herramientas, algunas de pago, otras gratuitas, y si no la búsqueda avanzada de Google, que como el artículo esté en acceso abierto en internet o esté en academia.edu o en ResearchGate ya te lo han encontrado. ¿Me sigue? Entonces, ese tipo de cosas, repito, hay que tenerlas muy serias, porque ustedes, como persona que empieza, o incluso como persona que ya tiene una trayectoria, tiene que cuidarse de... Siguiente elemento, aquí todo el mundo tiene que tener un código ético, por supuesto, los revisores y editores también tienen que tener su código ético. Por ejemplo, un revisor no puede, si tiene conflictos de interés, ocultarlos al editor, el editor se lo va a preguntar. Conflictos de interés quiere decir, esta persona que envía este artículo, yo sospecho quién es y es mi competidor nato. Y ahora yo, como sé que este artículo lo tienen que tener publicado para revalidar el proyecto, pues yo me voy a pasar ahora un poquitito de tiempo revisándolo y lo voy a entretener. El editor también lo puede hacer. Nosotros partimos del presupuesto de que este es un sistema ético donde todos somos buenos, como le decía, buenos desde el punto de vista de bondad, no de calidad. Entonces hay que ser lo más serios, lo más profesionales, lo más éticos posible. Siempre hay sesgos, por mucho que además queramos ser o no ser honestos, puede haber sesgos que podamos introducir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces nosotros conviene que sepamos desde el punto de vista del otro lado, del revisor y del editor, pues que tiene que haber unas prácticas éticas. Y como les decía, cuando nosotros recibamos ese correo, ese informe, nosotros tenemos que medir las opciones que tenemos. Hombre, evidentemente, aceptado, genial, a dar saltos de alegría. Eso te va a pasar muy pocas veces, que el artículo te lo publiquen sin más. La mayor parte de las veces va a estar entre el aceptado con cambios menores o aceptado con cambios mayores, y tú lo que tienes que ver es, pues, el esfuerzo adicional que te supone volver a replantear prácticamente el trabajo, darle tal vuelta que prácticamente es volverlo a escribir, volver a tomar datos, hacer trabajo de campo, replantear hipótesis, posiblemente lo envío a otra revista porque parece que en esta no me lo van a publicar. ¿Eso es posible? ¿Es que es posible? Mandar a otra revista a partir de... Sí, tú. Antes decía que no podía mandarlo a otra revista. No, tú lo que no puedes hacer es mandar el artículo a 2 revistas a la vez. O sea, tú lo que no puedes hacer es cuando tú mandas un artículo a un editor, en lo que llamamos la carta que acompaña el manuscrito, tú le dices al editor que ese artículo no lo has enviado a ninguna otra revista, que eso que está leyendo ahí, él es el primero que lo lee después de ti que lo has escrito. Entonces, tú no puedes mandar el mismo artículo a varias revistas a la vez. Lo que sí que puedes hacer es cuando una revista te dice que no te lo publica o que te va a suponer prácticamente darle un cambio al trabajo que no estás dispuesto a asumir, tú como autor tomas la decisión de mandarlo a otra revista. Le agradeces al editor pues las sugerencias, el informe y tal, y que has tomado la decisión de retirar el artículo. El editor sabe cuando recibe esa carta que el artículo no lo vas a quemar en la hoguera, el artículo lo vas a enviar a otra revista. Tampoco le tiene que decir al editor a cuál, ni mucho menos.
pero tú ya tomas la decisión de emprender otro camino, ¿no? Y esas son las decisiones que uno tiene que tomar como autor, y a veces cuando tú estás un poco pez en esto, pues tu tutor, tu director te ayuda. Hay que tener en cuenta que el sistema de excelencia de las revistas no se mide por el número de artículos que publica y el factor de impacto. Las mejores revistas son las que por definición rechazan más artículos de los que publican. Entonces, este es un sistema que, hombre, por suerte en humanidades no estamos donde están los de Nature, pero piensen que la tasa de rechazo en Nature es escandalosamente elevada. Quiere decir que se publica menos del 10% de los manuscritos que se reciben. ¿Vale? Esto quiere decir que cuando uno envía artículos a una revista como Nature, las posibilidades de que se lo publiquen son menores de las que tenía un norteamericano que desembarcó en Omaha el día de llegar al siguiente pueblo. Así de claro. Y todo el mundo ha visto alguna película del día D y el que no ha visto Salvar al Soldado Ryan. O sea, cuando tú te metes en el circuito de las mejores revistas de tu especialidad, entre los editores, los revisores, el staff, etcétera, tienes a unos cuantos que te están disparando de encima y las posibilidades de que tú llegues a ver tu artículo publicado son francamente escasas. Pero bueno, este es el sistema de excelencia. Tú quieres publicar en esa revista, bueno, pues sométete a ese proceso. Y si no te quieres someter a ese proceso, pues sabes que hay revistas que pues tienen una tasa de rechazo menor. ¿Vale? Hay una página web, pero no funciona tan bien como se esperaba que funcionara hace unos años, que permite a las personas que publican en revistas que están indexadas dar información al que viene detrás de cómo es el sistema. Viene a ser una especie de TripAdvisor, pero para la revista científica, donde le dice al que viene detrás, pues la revista es ágil, la revista tarda, los revisores son crueles. Das una información al que viene detrás de cómo funciona el proceso de gestión de las revistas, ¿no? El problema es que para las de humanidades apenas hay información, aparecen las revistas con más información, que son las de ciencias fundamentalmente. Una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de entrar en este mundo de las revistas y de las publicaciones es que el tema de la coautoría es un aspecto que cada vez está siendo más analizado. Coautoría quiere decir que el artículo no lo has escrito tú, sino que lo has escrito tú y alguien más. Si tú lo has escrito solo, eres autor, pero si el artículo lo has escrito con más personas, eres coautor. ¿Quiénes son esas otras personas? Puede ser tu director de tesis, puede ser tu tutor, puede ser una persona que en el proceso de gestión del artículo viste que te aportaba datos, te aportaba información, te aportaba experiencia y empezaste a escribirlo con esa persona. Esos son artículos de coautoría, artículos en los cuales todos participan y todos firman el artículo. Luego está la coautoría fantasma. El ghost author famoso es esa persona que no ha aportado nada al artículo, que no me ha facilitado información, que no ha escrito ni una línea, pero que hay que ponerlo ahí por X razones. Porque es la persona que me ha permitido acceder a esos datos, porque es el que me abrió el yacimiento, el que me abrió el museo. Imagínense la casuística, lo amplia que puede ser. O sea, es esa persona a la que le tengo que pagar un favor. Todo ese tipo de personas, al estar en la línea de coautoría, están haciendo que ese artículo ya no sea solo tuyo, sino tuyo, de 2, de 3, de 4, de 6 más. Cuando ya son muchos, a lo mejor ya son multitud. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrar en este juego de las coautorías. Y cuando uno está en un grupo de 6, es el que se ha pegado todo el curro, y encima no es el primero que firma, sino que pasa a ser el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto de 6, entonces esto ya empieza a ser un problema. Entonces, este tipo de cosas, ustedes como investigadores lo tienen que tener claro. Y esto es todo, pues, una cosa de toma y daca y de negociación con su director de tesis, con ustedes mismos, con las personas con las que trabajan. Hablando se entiende la gente y esto se tiene que negociar y se negocia, etcétera. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que en el mundo en el que nos movemos, que es en el de las humanidades, no es lo mismo en un artículo de 4 personas firmar el primero que firmar el último. Les interesa firmar el primero.
Pero a veces no siempre van a poder firmar el primero. Porque el maestro, el director, etcétera, les dice que él firma el primero. Y ustedes van a tener que, ustedes, personas humanas, como decía el otro, son los que van a tener que tomar la decisión de si aceptan o no aceptan. Lo hablan, lo discuten, lo acuerdan y una vez se acuerda, se hace. Lo que sí que es importante es que tengan claro que no les pueden ir metiendo goles o metiéndoselos ustedes mismos, ¿vale? Porque en un sistema donde 1 es igual a 1, 1 firmado por 6 no es igual a 1. No es lo mismo un artículo que hayas escrito y firmado tú solo que lo hayas escrito y firmado con 6. O peor todavía, que lo hayas escrito tú, 1, y lo hayas firmado 6. ¿Vale? Entonces, yo creo que rigiéndonos por la honestidad y hablándolo siempre, es importante tenerlo claro. Hay una figura que se ha introducido en los últimos años con los autores, los artículos con coautoría, y es la figura del autor de correspondencia. La figura de autor de correspondencia es la persona que envía el artículo al editor, la persona que recibe los informes, la persona que mantiene la correspondencia con el editor y con los revisores a través del editor, o sea, el que está currándose que el artículo se publique. A veces esa persona no es el primer firmante, porque el primer firmante es el jefe del laboratorio, el POPE del grupo, y el que está verdaderamente currándose eso es el autor de correspondencia. Bueno, pues hay revistas donde eso ya se explicita, se dice artículo, título, autores, y se le pone un asterisco o una marca o se menciona en el pie quién es el autor de correspondencia. Que en el currículum vitae normalizado, ya se lo explicará Paco Díez de Velasco, se puede meter, hay un campo para eso, y es un elemento que le da un valor añadido a la aportación mía en un artículo de varios firmantes. Yo era el autor de correspondencia. ¿Vale? Entonces ese puede ser también un elemento, cuando uno está en un grupo de investigación y somos muchos a publicar, bueno, pues entra ya dentro del juego de la negociación. Ya no es solo negociar quién firma el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, sino quién se encarga de la correspondencia. ¿Me siguen? Bien. Y yo a veces recomiendo, antes de estar metiendo como si esto fuera una patera a gente y gente en el artículo, oye, pues a lo mejor a estos 4 o 5 que han ayudado, pero no tanto como para escribir el artículo, lo metemos en el capítulo de agradecimiento. Entonces se pone en el artículo un epígrafe, agradecimiento, agradezco a fulano, conservador del museo, al otro que me prestó los materiales, fulano que me ayudó a mejorar las imágenes, y se pone una especie de créditos como si fuera una película de cine y nos estamos poniendo a todos en el plantel de director de la película. Para que se hagan una idea de cómo funciona esto con las buenas revistas, una revista de genómica, ¿no? De estas áreas así potentes. Nombre de la revista, Nature, pero Nature Genetics, una revista hija de Nature que es tan importante y rechaza tanto que ya tiene un montón de revistas, digamos, satélites, que se nutren de los artículos que no entran en la revista madre, ¿no? Esta es una de ellas. Y además es uno en su especialidad también. Donde tiene el título del artículo, una línea, pero los autores del artículo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Multipliquen por 5 autores por línea, aquí puede haber 40 y tantos autores. ¿Pesa lo mismo el primero que este que está aquí en medio? Evidentemente no. ¿Vale? Y luego tienes al autor de correspondencia. Pero todos son reconocidos como autores. Todos son coautores. Pero en España, a efectos de currículum, por ejemplo, por agencias de acreditación, etcétera, dependiendo de las áreas, no cuenta lo mismo ser autor único que ser coautor. Y no cuenta lo mismo ser autor por encima de la media de coautores que por debajo de la media de coautores por la disciplina. Hay áreas donde, medicina, por ejemplo, donde lo atípico es publicar en solitario. Eso es en los tiempos de Gregorio Marañón. Hoy en día absolutamente atípico. Y hay una media de autores o de coautores por artículo. Pero por encima de esa media y desproporcionado es lo que verdaderamente chirría, ¿no? No sé si me siguen. Y lo mismo pasa en nuestras áreas. No es lo mismo arqueología y prehistoria que historia medieval. Lo normal en arqueología y en prehistoria es que haya 4, 5, 6 autores, 3 como mínimo, dependiendo de las áreas y de los campos de investigación. Pero en historia medieval, un artículo firmado por 6, eso saltarían todas las alarmas, es absolutamente atípico. Lo normal es que sean 1 o 2,
y 3 ya son multitud, ¿vale? Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos viendo una revista, hay que fijarse en el elemento que yo le llamaba autor encargado de la correspondencia, el corresponding author que dicen en inglés, que es este señor que aparece en este artículo en concreto aquí abajo, ¿eh? Y después hay que fijarse cuando ustedes vean una revista y digan, me gustaría publicar en esta revista, ¿será ágil o no ágil el proceso? ¿Cuánto tendré que tardar para que este artículo sea publicado? En todos los artículos, en la primera página, aparecen 3 fechas que a ustedes les van a dar información valiosísima sobre el proceso de gestión editorial de la revista. La primera fecha, cuando se envió el artículo a la revista. Enviado, 2 puntos, la fecha. Eso quiere decir cuando el editor recibió el artículo que tú le enviaste. La siguiente fecha, revisado. Ese artículo fue enviado a evaluar 1, 2, 3 veces y al final tú mandaste el texto para su publicación. Pueden haber pasado entre el enviado y el revisado semanas, meses, años. Y después viene el aceptado y la fecha de publicación. Y esas 2 últimas les van a dar a ustedes ya la pista ya definitiva de la cola que hay una vez te lo aceptan hasta que te lo publican. Porque el artículo fue aceptado en el Consejo de Redacción X del año 2016, pero es que se publicó en el año 2019. O sea, desde que se lo aceptaron y le dijeron que lo publicamos hasta que finalmente se publicó, pues pasaron 3 años. Entonces, ustedes esa información que está en la revista y que es transparente, porque está tan transparente como que están todos los artículos, la traza que ha seguido ese artículo desde que salió de tu correo electrónico hasta que te lo publicó la revista, ustedes fíjense en esos elementos porque son claves, ¿no? Entonces termino ya con una serie de recomendaciones finales de todo este proceso y son las siguientes. Cuando tú vayas a enviar un artículo a una revista, selecciona muy bien esa revista. Te recomiendo, como el acceso abierto es algo que cada vez tiene más importancia de cara a las altimétricas, de cara a que las citas me lleguen rápido, pues revisa antes en Sherpa Romeo, en Dulcinea, si la revista es española, cuál es la política de acceso abierto que tiene esa revista. Si te permite publicar el PDF del editor o si solamente te permite publicar el texto premaquetado tuyo, etcétera. Intenta, si la revista tiene una estructura típica de artículo, pues seguir esa estructura. Si te sale de la ortodoxia y vas de heterodoxo, a lo mejor te has ido tan de la ortodoxia que no te lo publican en el artículo. O sea, si el sota caballo rey de la revista es esta y yo puedo seguir ese esquema, voy a seguir ese esquema porque eso me garantiza las posibilidades de que entre dentro de lo que es la ortodoxia del área, de la revista, de los artículos. Importante, el aparato gráfico, las tablas, eso no es un elemento que haya que descuidar. Mandar un artículo con un aparato gráfico anodino que no aporta nada, pero que solamente es relleno, es malo. Es malo también meter imágenes que tengan poca calidad, que sean imágenes claramente mejorables. Intenta que el aparato gráfico, que a veces es muy importante en nuestra disciplina, esté a la misma altura que el aparato de texto, que la aportación escrita, ¿no? Una buena cover letter es fundamental, esa carta que tú adjuntas al editor con tu artículo. La cover letter es esa carta donde tú le dices al editor por qué osas enviarle ese escrito. A veces las revistas que se gestionan con correo electrónico, en el mismo correo electrónico, en el cuerpo del mensaje, le escribes un par de párrafos al editor justificando por qué te atreves a enviarle ese artículo, pero las revistas que se procesan todas a través de plataformas, las de Elsevier, etcétera, tienen ya un apartado específico donde tú escribes eso en formato texto libre y entonces, ¿qué es lo que le tienes que decir en una cover letter? Eso es lo que tienen que ustedes aprender. Pues el artículo encaja en la línea editorial, en los últimos números se han publicado interesantes trabajos que me hacen pensar que habría interés por parte de la revista en ver publicado este trabajo. Importante, si tú le estás diciendo eso al editor,
Hombre, procura citar alguno de esos artículos en tu artículo. ¿Me siguen? Porque eso es una manera de decirle al editor, considero que el artículo encaja en esta revista porque es que yo me he nutrido, he leído, he incorporado al texto cosas previamente publicadas en la revista. Pero eso, cuando verdaderamente te estén aportando cosas, lo que tú no puedes hacer es meter cosas publicadas en la revista que no te aportan nada por el simple hecho de que el editor vea que le estoy citando cosas, no sé si me siguen, y que el editor se va a dar cuenta de que le estás metiendo ahí con calzador cosas que no tenías que haber citado porque no tienen nada que ver con lo que tú aportas en el texto, ¿no? Y dicho sea de paso, una práctica poco ética por parte de editores sin escrúpulos que quieren ver aumentado de manera artificial el factor de impacto de su revista, es decirle a los propios autores cuando envían artículos a su revista, repito, esto lo hacen los editores con pocos escrúpulos, incluye en la bibliografía estos artículos que deberías haber citado y son artículos publicados en la propia revista por otros autores en números anteriores, ¿vale? Eso es una cosa que las buenas bases de citas excluyen de los índices del factor de impacto porque se consideran autocitas de la propia revista, ¿no? Y eso se penaliza. Hay revistas que han sido expulsadas de Web of Science por prácticas de ese tipo, ¿no? Por parte de los editores. Entonces tú como persona que mandas el artículo, repito, una buena carta de presentación donde le dices por qué lo envía y por qué consideras que la revista es la idónea para publicarlo, también pones un poco en valor que es un artículo derivado de un trabajo inédito, una línea prioritaria de tu grupo de investigación, o sea, le pones un poco, digamos, levantas un poco el trabajo para que el editor lo vea bien. Importante lo de las redes de autoría, coautoría que les decía antes, hay que ser bastante fijo con eso. No incrementar en exceso el número de coautores, porque a veces eso te puede perjudicar a ti. Interesa, si tú puedes, imagínate que estás en un grupo grande y hay gente que quiere ser el autor de correspondencia. Si tú eres parte importante de ese trabajo, has aportado algo más del 51%, pues intenta que seas tú el que al menos coja ese elemento, ¿no? Porque vas a adquirir mucha experiencia y vas a aprender mucho en el proceso y además te va a contar como un autor de correspondencia en el artículo, si no eres el primer firmante, te interesa hacerlo. Y luego, muy importante, cuando tú envíes el artículo, ten en cuenta que tienes que incorporar ya en casi todas las revistas tu Researcher ID, tu ORCID o tu Scopus ID, Esos elementos tienes que tenerlos actualizados, tienes que tenerlos en perfecto estado de revista porque el editor, si no te conoce, va a ver quién eres. Y no va a ver quién eres entrando en Facebook. A veces estás en Facebook y con quién te vas de fiesta. Donde vas a entrar es en esos lugares. Entonces ahí, esa es tu verdadera carta de presentación. Y si tú además, como les decía el otro día, incluso en tu correo electrónico lo incorporas ya en el pie del correo electrónico el enlace a ORCID, pues es tan sencillo como que el editor clica en ese correo donde le has mandado el manuscrito, clica y está ya viendo tu perfil en ORCID, ¿no? Entonces recuerden, si todavía no se lo han hecho, que se lo expliqué la semana pasada, que ya está llegando el momento de generarse su perfil en ORCID, y cuando ya empiecen a publicar en Web of Science y en Scopus, pues mantener, como les explicaba la semana pasada, actualizados sus perfiles en esas bases de citas, y si por algún problema les han cambiado les han puesto un artículo pues porque les han intercambiado los apellidos y en vez de citarles por el primer apellido les citan por el segundo, como explicaba antes Loli Corbella, si eres portugués y no te ponen por el último apellido que es el del padre, te están citando por el de la madre y te están generando un problema. Tú tienes que tener claro que a ti te interesa que todo esté donde debe estar para que tu índice H suba, porque si no estás dividiendo entre varios perfiles, ¿no? Y todo esto que yo les he comentado aquí, les seguiré comentando y que parece una chorrada, pues tiene mucha importancia y de hecho la revista Nature hace unos años, en agosto del 2014, publicó un artículo, aquí les traigo un par de figuras, de cómo los científicos estaban utilizando las redes sociales como un elemento de difusión de su actividad investigadora, ¿vale? Según las áreas, este artículo lo tienen aquí y lo pueden buscar en internet, está en acceso abierto, se bajan el PDF y lo pueden leer. Según las áreas, ciencia e ingeniería, ciencias sociales y humanidades, el uso de las distintas redes sociales variaba según la especialidad.
De tal manera que perfiles en ORCID eran mucho más habituales o en Researcher ID en las áreas de ciencia que en las áreas de humanidades, y unos utilizaban más el Google Scholar que otros, ¿vale? Entonces uno se va dando cuenta. Academia.edu, por ejemplo, era mucho más utilizado en humanidades, aquí lo tienen, que por ejemplo en ciencias y en ingeniería, que no lo utiliza ni Dios. ¿Por qué? Porque ellos están en ResearchGate, que es la otra red social, ahí están los de ciencias, y los de ingeniería, los de letras estamos en Academia.edu. Entonces esas diferencias por disciplinas se veía en ese artículo. Yo lo que les recomiendo, cuando ustedes ya empiecen a publicar, francamente que se creen un perfil tanto en ResearchGate como en Academia.edu. ¿Vale? Detrás de cada negocio hay un grupo empresarial diferente, hay inversores. ResearchGate es un producto norteamericano, Academia.edu es un producto europeo, y aquí están los de ciencias y aquí están los de letras en Academia.edu. ¿Qué es lo que ofrecen estos perfiles? Bueno, este señor es el rector de esta universidad y es de ciencias, pero también hay gente de ciencias en Academia, pero son casos poco típicos. Yo les recomiendo que ustedes vayan dedicando tiempo a irse preparando estos perfiles y generándolos, y luego el trabajo ya viene un poco solo, como veíamos la semana pasada, ¿no? El acceso abierto, y ya con esto termino, es tan importante como que ya hay disposiciones que obligan a que todo lo que sea fruto de un proyecto de investigación o pagado con dinero público a través de becas, etcétera, pues se divulguen las publicaciones derivadas a través de publicaciones en acceso abierto. En algunas áreas es más fácil, en otras es más complicado, pero esto posiblemente termine ya por imponerse en los próximos años. La vía dorada es la vía que les comentaba antes, donde el que quiere publicar, paga los costes. Todavía hay muchas revistas en otras áreas donde los costes los asume la propia institución editora porque son universidades, el CSIC, pero editoriales que son negocio y que no están dispuestas a que el negocio sea a costa de ellos, pues lo que van a hacer es que los costes los va a imputar a la persona que publica. Los repositorios son muy interesantes desde el punto de vista de nosotros vincular nuestra producción a la institución en la que estamos trabajando o hemos trabajado. Entonces yo, por ejemplo, le recomiendo a la gente que si ha sido becario o ha estado vinculado a una institución, pues la producción científica que ha generado durante ese tiempo la coloque en ese repositorio. Si tú has hecho un máster en una universidad y te dicen el trabajo de fin de máster, usted lo quiere publicar en este repositorio y el trabajo usted considera que es digno de estar ahí porque ya lo han publicado o no compite con el hecho de que lo vayan a publicar, pues pónganlo, porque eso al final les va a dar visibilidad. El repositorio de La Laguna y el repositorio de Las Palmas se parecen mucho, todos los repositorios se parecen porque todos corren con el mismo sistema, con el mismo software, con lo cual todos los datos son perfectamente recuperables, están bien organizados y yo creo que lleva muy poco tiempo que ustedes coloquen ahí su producción. Dulcinea era el recurso que les ponía antes para el acceso abierto de las revistas españolas, el DOAG que lo veíamos antes para el directorio de la revista, y luego hay una página que también la tienen ustedes en los enlaces en el WebMix, que les puede permitir a ustedes darse cuenta de cuántos son multitud según mi área. Esta es una base de datos que hicieron los colegas de la Universidad de Granada de bibliometría, el S3, que es el índice de coautoría por disciplinas y por áreas y por revistas. De tal manera que si tú vas a mandar un artículo a una revista y no sabes a partir de cuánto ya son demasiados los coautores, puedes entrar aquí y ver que la media de coautores en esa revista está en 2, 3, 4, 6. Y si tú perteneces a una especialidad y no sabes por dónde está la media de coautores de artículos en revistas indexadas, pues entras aquí y te saca la foto. Ya les adelanto que en historia la media es 1 o 1,5, como mucho. Pero en algunas áreas pues ya pasa del 2, del 3, y si uno se compara con química o con ciencias, pues ya la foto cambia mucho, ¿no? Si ustedes tienen dudas en todo este mundo que yo aquí en 2 horas apenas les he dibujado,
sus mejores socios, sus mejores aliados, sus mejores benefactores, no somos los profesores, que en lo que podemos ayudar, ayudamos. Sus mejores aliados son los bibliotecarios, el personal de la Biblioteca Universitaria de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas, de las bibliotecas temáticas, el personal técnico, o sea, no los que están en los mostradores con los intercambios, sino los directores, las personas que están un poco en segundo plano, son sus mejores aliados, porque cuando ustedes tienen alguna duda, tocan en la puerta, les dicen quiénes son, con quién trabajan y que si les pueden ayudar, y les aseguro que les van a ayudar en 99,9% de los casos, porque están siempre deseosos de ayudar a los investigadores y son verdaderamente nuestros mejores aliados en este mundo cada vez más complicado de publicar y de difundir lo que publicamos. Bueno, pues esto ha sido lo que les quería comentar, y si en La Laguna no ha muerto nadie, porque aquí los veo, no sé si hay alguna duda. Seguimos vivos y nada, dudas todas, pero vamos, lo has dejado muy claro, lo has dejado clarísimo. No he hecho preguntas como el otro día, decía si tenían alguna duda, he ido ahí con un martillo pilón. Totalmente. Muy bien. Está clarísimo, pero eso no significa que dentro de 15 días algo recurrente. Por ahí entonces no hay Nada. No, en principio. Tenemos además el PowerPoint tuyo, o sea que perfecto. Muy bien. Pues nada, lo dicho, intentaré que esto esté publicado si puede ser hoy, si no, está ya el vídeo. Perfecto. Muy bien. Pues nada, que tengan buen fin de semana y buenos carnavales. Lo mismo digo. Venga, hasta luego. Hasta luego.